Estamos ahora en conversación telefónica con José Pifano, referente tradicional, por supuesto, del peronismo en San Manuel. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buenos días, ¿cómo estás, Juan José? ¿Qué decís? Bueno, muchísimas gracias por la llamada y aprovecho para saludarlos a todos ustedes, que son unos cuantos compañeros que están trabajando en la radio, y de paso también saludo a todos los loberenses, ¿cierto?, que los están escuchando. Muy bien, bueno, José, estamos sobre todo ahora en estos momentos, ¿no?, que se ha conocido la ratificación de la condena a Cristina Fernández. Salió ya también un comunicado oficial del Partido Justicialista de Lobería, sí, por supuesto con una postura de defensa, de denuncia de la situación. ¿Cómo ves vos? ¿Qué te pasó a vos como peronista primero cuando sucedió la noticia? Bueno, en realidad uno sabía que esto podía ocurrir, pero en realidad esperaba que no sucediera. Es decir, uno estaba con ese sentimiento encontrado. Uh-huh. Y a mí me tocó vivirlo. Estaba haciendo trámite en la ciudad de Tandil y me enteré cuando subí al coche, prendí la radio y sentí, en realidad, voy a ser sincero, sentí una enorme angustia, porque esto, como te decía recién, sí podía pasar, pero pensábamos que no iba a ocurrir. Y en el momento me acordé de una canción de los casi compatriotas de la otra orilla, que podíamos repetirla acomodándolo para esta situación y podíamos decir: parece mentira tanto desatino por la tierra de los argentinos, ¿no es cierto? Y sentí la necesidad de encontrarme y juntarme con otros compañeros. Por eso me fui, estando en Tandil, me fui al PJ. Bueno, ahí por supuesto estaba lleno el local y estaban escuchando el discurso de Cristina. Así que bueno, compartí con varios conocidos de todas las épocas que tengo allí, de tantos años. Uh-huh. Y después, cuando salí, bueno, inmediatamente dije, bueno, ahora ya pasado este primer momento, tengo que hablar con los compañeros de Lobería. Le llamé por teléfono a Juan Pablo como presidente del PJ y bueno, ahí me enteré de que estaba en Buenos Aires. Uh-huh. Me dijo que sí, que había compañeros que estaban en el partido. Después me comuniqué con otros compañeros que habían estado en el partido también, con alguna representación institucional. Y bueno, de esa forma hemos ido elaborando el duelo, ¿no es cierto? Porque uh-huh. Lo que está ocurriendo en la Argentina realmente es muy particular. Y es muy particular no porque nos ocurra a nosotros, porque en realidad en eso no somos muy originales. Uh-huh. Esto es ni más ni menos que el avance de la ultraderecha a nivel internacional, pero fundamentalmente esto es el mandato del gran, entrecomillado, ¿no es cierto?, país del norte y del Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. A esta gente, concretamente, cuando se les cae el ficha limpia en el Congreso, entonces tienen que ir por más, y estos tres cortesanos, pues no son tres mosqueteros, indudablemente son, creo que tres sicarios de la injusticia. Ellos salen a hacer injusticia, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, entonces lo que recibieron fue el mandato de ratificar la condena de Cristina. Una condena que, bueno, yo no quiero entrar en temas jurídicos porque me parece que eso en definitiva es en este momento poco importante, pero sí podríamos decir de que no se respetó un principio fundamental jurídico, que es el non bis in idem. Nadie puede ser procesado dos veces por un mismo delito. Uh-huh. Donde no se respetaron las pruebas, no se consideró la totalidad de las pruebas, ni siquiera los testimonios y las presentaciones de los peritos. Y donde tampoco se respetó el debido proceso legal. Pero más allá de eso, que puede ser jurídicamente discutible y que no lo voy a hacer yo, porque si hay
persona capacitada y con la profesión correspondiente para hacerlo, pero sí es necesario resaltarlo, porque lo que nos encontramos es con una suerte de repetición en clave telegráfica de chat, ¿se entiende? Donde se está solamente haciendo referencia a lo que los grandes medios nacionales, los medios de comunicación, indican que debe hacerse en el momento. Y esto lo digo porque en realidad da para toda una charla, sí, en extenso, pero lo que hay que analizar en este momento es la gran influencia que tiene en la comunidad el avance tecnológico y las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Porque a partir... Sí. No, discúlpame, pero lo que decías vos también, ¿no? Esta especie de chat entre los medios, las cosas y las sentencias y lo que va saliendo, digo, fue bastante demostrativo que desde días atrás había medios ya que venían adelantando la condena, diciendo el martes se ratifica el fallo. De hecho, periodistas de distintos medios, de distintas líneas de opinión, habían recibido, algunos lo leían, otros no, ya tenían la copia del fallo antes de incluso de que se confirme, con lo cual hay una especie de no solamente ansiedad de comunicar, sino una metodología de ir presionando y marcando un camino de lo que había que hacer. Pero, por supuesto, y si bien se ha repetido hasta el cansancio, la primera que lo planteó, esta sentencia ya está escrita, solo falta publicarla, fue Cristina, pero además de eso se ha dicho hasta el cansancio, y yo creo que el símbolo de todo eso son los títulos de Clarín, o son las fotos que presenta Clarín, la bala que no salió y la condena que sí saldrá, o la foto que presentó el martes con Cristina tras las rejas, pero en este caso eran las rejas de la puerta creo que del ascensor del edificio. En fin, son todas las artimañas de los medios de comunicación, es decir, de los dueños del país. ¿Por qué? Porque más allá de peleas circunstanciales, y fíjate vos a quién puedo citar, sería bueno que muchos que hoy repiten lo que dice este señor que dejó la profesión de periodista, podrían leer, que es Majul, ¿no es cierto? Podrían leer lo que publicó hace muchos años, que se llama Los Dueños de la Argentina. Y ahí, cuando él hacía periodismo, él decía efectivamente quiénes eran los dueños de la Argentina, y van a ver que están prácticamente los mismos que están ahora manejando el país. Los jefes actuales de él. Claro, por supuesto. Ellos son lamentablemente las marionetas del poder, ¿no es cierto? Ellos deben tener, supongo yo, un precio, y si no tendrán vocación de servilismo, pero la realidad que los dueños del poder están en otro lado y no están en la Casa de Gobierno, y esto también lo pueden decir quienes tienen experiencia en la gestión gubernamental, incluso creo que Cristina misma lo ha dicho. Pero bueno, a partir de esto y de elaborado el duelo, yo creo que la única posibilidad que nosotros como peronistas tenemos de sobrellevar el momento es, primero y principal, solidarizarnos con Cristina, porque todo esto que le ocurre desde hace muchos años no es gratuito, ha tenido costos enormes, pero también es enorme el amor del pueblo hacia Cristina y el acompañamiento que está recibiendo. Y nosotros, que hemos sido tal vez los peronistas los peores enemigos de los propios peronistas, y eso nosotros lo vemos aún en el distrito, que es lo que me interesa hablar, ¿no es cierto?, del distrito y de nuestra situación, sí, y de la función de la política en Lobería. Pero bueno, tenemos que hablar sí de lo nacional, porque hoy eso es lo de Cristina, ¿no es cierto? Sí, pero eso, ¿a vos te parece que justamente esta noticia nacional va de algún modo a reordenar o influir en la política también local de los diferentes partidos y también específicamente acá en nuestra ciudad? Sí, ¿cómo no va a influir? Sí, va a influir mucho, porque nosotros volvemos a ser
objeto de persecución, todos los peronistas, porque el símbolo es Cristina, pero la cosa no es contra Cristina solamente, la cosa es contra todos los peronistas, es contra los que dicen ellos cucas, es contra los negros, es contra los planeros. Bueno, esa es la realidad, y eso somos todos nosotros. Ellos, los dueños del poder en la Argentina y los títeres que hoy tienen gobernando, nos desprecian profundamente, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Ellos han sembrado a través de estos monigotes, han sembrado lamentablemente el odio, y le falta muy poco para la persecución, porque ya también la iniciaron con algunos, pero esto, como decía Brecht, o tomamos conciencia todos que nos puede pasar, o cuando nos toque a nosotros va a ser demasiado tarde. Esta es la realidad. Este es un régimen cuasi dictatorial que repudia totalmente el sentido democrático y las normas constitucionales. No porque la Constitución sea no sé, la demostración de todos los bienes que hay en el pueblo, ¿no es cierto?, en materia jurídica, sino porque es algo que por lo menos el derecho liberal ha puesto como vértice de la pirámide jurídica. Claro. Entonces, bueno, es mejor que lo que hacen esta gente. Por supuesto, mucho mejor que esto era la Constitución del 49, no hay que ni pensarlo. Está bien. Pero la realidad es que no está. Y sobre todo, la Constitución del 49, si hoy la pensamos en función de el mandato de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el mandato de los Estados Unidos es que los recursos naturales de los pueblos latinoamericanos, de los países latinoamericanos, son recursos propios que ellos tienen que cuidar como propios. Y entonces, al apropiárselos, quiere decir que no son argentinos. Y fíjate vos, que nosotros hemos prácticamente naturalizado algo que está muy definido desde hace tantos años. Y es que los americanos se llaman ellos americanos porque consideran que ese gentilicio de americano es lo que le da nombre al continente, y no el continente lo que como lo que le da nombre a ellos, define a ellos. Y del Río Bravo para abajo, nosotros somos paisitos menores, ¿no es cierto?, donde tenemos diferentes denominaciones, ¿no es cierto?, pero para ellos el único país que existe es el país del norte, y es Estados Unidos, que es donde viven los americanos. Así que a partir de ahí, y de ese principio fundamental que existe desde tiempo inmemorial, que es el divide y reinarás, también se hace realidad y carne hacia adentro. Ahí es donde nosotros perdemos. ¿Por qué? Porque el campo popular termina dividiéndose o por la defensa de intereses particulares o por ambiciones personales, pero siempre hay alguna causa para que las discordias internas terminen beneficiando a los sectores dominantes en la Argentina. Y en ese sentido, como peronista, yo lo que creo es que a nosotros no es que nos haga bien lo que le pasa a Cristina, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque le están proscribiendo de participar electoralmente, además de el encarcelamiento, la prisión. Lo que no la van a poder es hacer callar, porque sabemos bien que, no sé, la eventual detención domiciliaria no le va a permitir recibir visitas como recibe cualquier detenido, y no le va a permitir escribir, pensar y hablar. Entonces, tendrán que acallarla de otra manera. Intentaron, por supuesto, porque pareciera ser que los argentinos se olvidaron que a Cristina quisieron matarla y le gatillaron 2 veces en la cabeza. Y que es el único caso que conocemos nosotros, por lo menos en estos países donde han ocurrido cosas similares, pero nunca con un presidente y vicepresidente, y bueno, con una carrera política larguísima, como es el caso de Cristina. Y una vez que nosotros internalicemos que el ataque es al conjunto del pueblo argentino, que nosotros representamos una parte indudablemente a través del Movimiento Nacional Justicialista y de todos los compañeros que conforman habitualmente los frentes electorales. Bueno, a partir de ahí yo creo que, entendida bien cuál es la situación de Cristina, hacia dónde va la persecución,
bueno, nosotros tenemos sí o sí que conseguir el antídoto necesario para hacernos fuertes en la contingencia, recuperar las banderas de la resistencia peronista, porque nos ha pasado esto varias veces, y a partir de ahí poder lograr la unidad. Pero una unidad que, por supuesto, antes pase por el tamiz de la memoria y también por el tamiz del futuro. ¿Y por qué digo esto yo, el tamiz de la memoria y el tamiz del futuro? ¿Por qué? Porque nosotros lamentablemente hemos visto en nuestras propias filas muchos políticos oportunistas que cuando los vientos no son favorables juegan en otro sentido, y que cuando ven que se equivocaron o los vientos cambian, también cambian de camiseta y de partido y vuelven al movimiento nacional. Nosotros eso no lo tenemos que permitir más, porque tenemos ejemplos que son verdaderamente lamentables de funcionarios que han trabajado con nosotros y que en definitiva, como les sirve lo mismo un barrido que un fregado, terminan sirviendo, y de muy mala manera, ¿no es cierto?, para las antípodas del pensamiento nacional. Y en ese sentido, cuando nosotros planteamos no solo la memoria, sino el futuro, es porque el futuro debe llevarnos a coincidir en un programa común. Nosotros no podemos votar personas porque nos parecen bien o mal, porque bueno, el voto siempre es multicausal, pero básicamente al que votemos o a quienes nosotros decidamos que nos represente, debemos condicionarlo, en el buen sentido de la palabra, con un programa político que tenga que cumplir, porque de lo contrario, si no, llegan al poder, hacen otra cosa, hacen lo que quieren, menos lo que corresponde de acuerdo a una doctrina o a una ideología como es la del peronismo.